I'm guessing there will be a lot of huffing and puffing, and there will certainly be one nail in the coffin. I'm not sure it's his final nail, but there will be one nail in the NATO coffin. And by that I mean NATO will probably be fragmentized into smaller, different domestic areas that will that will support each other. But the concept of a united NATO will most certainly be destroyed if America grabs Greenland in a way that's not in line with Danish wishes. So, but on the whole, I think Europe will feel that they cannot be left all alone without the United States at this point in time. Europa consagra su irrelevancia política y militar mientras Donald Trump atenta contra la OTAN. Parece que el mundo occidental tal y como lo conocíamos nunca volverá a ser el mismo. Nikdy nebola tak Európska únia ohrozená. Nikdy tak Európa nebola oslabená. Nikdy tak Európa nebola bezmocná. Nikdy tak Európa nebola rozdelená. Nikdy tak Európa nepoužívala dvojaký meter, ako používa teraz. Ako to je teraz. Kvality prežitia Slovenska. Kvality prežitia Európskej únie. Či vôbec Európska únia bude schopná sa zmeniť na svetového hráča, alebo to bude taký pucipajtáš, ktorý sa len tak bude pozerať na všetko a na nič nebude mať absolútne žiadny vplyv. Ja som za Európsku úniu ako úniu, ktorá bude zohrávať úlohu svetovej veľmoci. Pues como lo oyeron, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, mencionó que lo que ya se mencionaba en muchos analistas y expertos en política y geopolítica, que el papel de Europa cada vez es más irrelevante, tanto política como militarmente y de a poco también económicamente, tecnológicamente. Entonces realmente estamos ante un cambio de fase en Europa completamente radical. O sea, la Europa que nosotros conocimos desde chicos, sobre todo los que tenemos ya algunas buenas generaciones, unas buenas décadas en este planeta, parece ser que por lo menos en un buen tiempo no regresará. Y mucho es gracias a Donald Trump, ¿no? Que realmente está intentando que América sea grande otra vez, pero a costa incluso de la Unión Europea. But it's more pressing right now because of hypersonic missile defense. So the hypersonic weapon systems, obviously their radar for those, it is in Greenland, so missile defense systems are going to be operating out of there. They are high-speed Mach 5 missiles. And the rare earth minerals that are in deposits in Greenland, there's samarium cobalt, and that is used in hypersonic weapons. It's used in the fins, and it helps them maneuver at really high temperatures. E incluso se ha manejado mucho en los políticos estadounidenses la salida de Estados Unidos de la OTAN. Imagínense, si del plano se sale de la OTAN, los dejan ascuas, sobre todo en sistemas de defensa antinucleares. Y como verán en el video, cuando le preguntó una reportera a Donald Trump si estaría dispuesto a sacar precisamente a Estados Unidos de la OTAN, él actuó de una forma un tanto arrogante y dijo que pues eso molestaría tal vez a Europa, pero que realmente ellos ahorrarían dinero, Estados Unidos. Fue como una amenaza, pero que realmente a Trump le gusta la OTAN, ¿no? O sea, porque el propio Trump sabe que en cierta forma, para mí, en mi opinión, todavía necesita de Europa, por lo menos en el mercado, ¿no? Como mercado. Well, maybe NATO would be upset if I did it. Maybe NATO would save a lot of money. But I like NATO. I just wonder whether or not if we needed NATO, would they be there for us? I'm not sure they would. You know, we spend a lot of money on NATO, and I'm not sure they would. Y cuando esto puede significar un cambio histórico totalmente radical, o sea, esto los historiadores del futuro lo van a analizar así. Por ejemplo, el cambio que se dio a la etapa imperial en Europa, o las invasiones bárbaras, así de radicales, porque las invasiones bárbaras reconfiguraron toda Europa, el Imperio Romano, recuerden, y son las bases del imperialismo que se dio después. O sea, son capítulos de la historia muy importantes que realmente marcaron la historia de Occidente, y este podría ser uno de ellos. Y no exagero, puede ser que la Europa que tú conocías y que muchos, por ejemplo, hispanistas defienden, que ya no existe en tal forma, pero que siguen recordando románticamente, pero para mí estúpidamente, porque es como esquizoide, no va con la realidad, y no va con la realidad, y yo no estoy mintiendo, yo no quiero herir a los europeos, pero yo hablo de la verdad. A mucho hispanista le gusta recordar la España grande, pero no les gusta la realidad, y la realidad es que, por ejemplo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que si la Casa Blanca anexiona Groenlandia, será el fin del mundo tal y como lo conocemos. Dzisiaj to jest może nie miejsce i nie czas na dokładną analizę
geopolitycznych i militarnych konsekwencji ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Grenlandii. To byłaby w sensie politycznym tak czy inaczej i z naszego punktu widzenia katastrofa. Czy konflikt, czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO, przez drugie państwo, które jest członkiem NATO, i to są w dodatku Stany Zjednoczone, no to byłby koniec świata takiego świata, jaki znamy. Y bueno, es lo que les he mencionado tanto tiempo, ¿no? Y en videos anteriores, hasta en un short, sobre quién realmente es un peligro para el mundo, no solo para Europa, ¿eh? ¿Quién es un peligro realmente ahorita mismo para Europa? Vladimir Putin, porque según ellos quiere invadir Europa, que no es verdad, o Donald Trump. Y escuchen lo de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. Что Западная Европа, ЕС полагали, что раз они являются членами НАТО, раз они связаны с Соединенными Штатами членством в одной структуре, это их. Вот подобная, так сказать, безапелляционность не коснется. Они ошиблись. Y si creen que estoy hablando cuando digo que Europa ya es cada vez más irrelevante política y militarmente y su papel en el mundo cada vez se reduce por lo menos a lo que vimos en la época imperial, ¿no? Está ya en un nivel que en algunas situaciones pudiera llegar a caer en crisis de nivel de tercer mundo, dicho por economistas y analistas europeos, no por mí, pero ya sabemos que hay mucho, por ejemplo, hispanista, eurocentrista que no le gusta, como menciono, la verdad, les gusta inventar, recordar el pasado romántico, pero no les gusta aceptar la realidad que su clase política está jugando con ellos. Vean lo que dice el ministro de Defensa de Italia, Crocetto. sia il nostro interesse quello di tenere insieme il mondo occidentale, il mondo libero, quindi di pensare sempre in ottica NATO, in ottica ONU, solo per allargare, per non frazionare le nazioni del mondo. Y para los europeos que crean que yo miento y que cuando les hablo de que su clase política es psicópata y que realmente no les interesa a veces el bien del pueblo, sino tener más presupuesto para la guerra, etcétera, enriquecer a las élites, pero no solo enriquecer a las élites, porque yo les he comentado muchas veces que no todo es capital, entonces no solo es tratar de enriquecer ridículamente y obscenamente a las élites de Europa, sino también hay otros intereses, ¿no? Geopolíticos, etcétera, pero también hasta teológicos, cosmogónicos. Y si no me creen, vean esta retrospectiva, escúchenlo en la propia voz del rabino Jacob Asher, cómo menciona que los presidentes estadounidenses prácticamente son marionetas controladas por Israel, pero yo les diría, ¿ustedes creen que solamente de Estados Unidos? Por favor, Zelensky es sionista, ¿no? Milei ya es sionista. Él menciona que no importa el presidente que gane en las elecciones, por ejemplo, cualquier tipo de elecciones en las midterms, y cuando venga la posible reelección de Trump, que obviamente pues sería ilegal, pero él es capaz de cambiar la constitución, claro que sí. Entonces nos está diciendo que incluso no importa si sean demócratas, lo que ya sabíamos, ¿no? Pero nos lo confirma que no importa si son demócratas o republicanos, todos los presidentes que salgan de Estados Unidos, e insisto, no solo de Estados Unidos, Milei es sionista, Zelensky es sionista, etcétera, ¿no? Pero que todos al final obedecen a los mismos intereses y son los de Israel. It really doesn't matter if Donald Trump or Donald Duck wins the US elections. It really doesn't matter if Kamala Harris or Kermit the Frog wins. Our rabbis teach us, Leiv Malachim v'sarim biyad Hashem. The hearts of kings and ministers are in the hands of God. When it comes to international affairs, anything that impinges on the future of this world, Donald Trump, Kamala Harris have no freedom of choice. They become like puppets. And who pulls the strings of those puppets? We, the Jewish people. Y bueno, recuerden que hay disidentes de Trump dentro del partido republicano, como Thomas Massie, etcétera. O bueno, ya renunció Marjorie Taylor Greene, pero la obligaron a renunciar porque no sé si supieron, hasta la amenazaron de muerte, etcétera. Horrible. Ella temía que le pasara lo de a Charlie Kirk, así de plano. Y yo lo dije, eso fue lo brutal, que cuando ella se armó de ovarios para tratar hasta de ir de forma independiente y de abogar por los intereses que los estadounidenses, yo
lo dije, la van a intentar matar, y ella días después mencionó que recibió amenazas de muerte e incluso la obligaron a renunciar del Partido Republicano y del gobierno, y ahora está retirada, ¿no? Pero bueno, ahora también aparece uno nuevo que se había mencionado poco, ¿no? Que es el congresista republicano Don Bacon, y como podrán ver, él mismo menciona que no puedes amenazar ni atentar contra la economía de países que son aliados de la OTAN. O sea, es que realmente a Trump no le importa. Esa es una parte del perfil de Donald Trump, ¿no? Donald Trump no obedece ideologías, él obedece beneficio personal, así de vulgar y salvaje. Es tan narcisista que las ideologías, teologías, él en varias oportunidades ha mostrado su ateísmo. O sea, realmente él cree en sí mismo y en su propia voluntad y en sus propios... Es un hedonista narcisista, ¿no? And I think a lot of the stuff about invading Greenland he says, I believe it's really being done for negotiating effect, but he says it almost every day, so I feel like people like me and others, we gotta speak up and say it's wrong. You don't threaten a NATO ally. They've been a great ally. We've had bases on there since World War II. Denmark has fought with us on our side in Iraq, Afghanistan. So I feel like it's incumbent on folks like me to speak up and say that these threats and bullying of an ally are wrong. Pero también en Europa, ¿no? Como ya he mencionado, en Europa la clase política está totalmente rota ya con Donald Trump. Por ejemplo, Alice Weidel, que es la líder de la ADF en Alemania, criticó a Donald Trump por sus amenazas en torno a Groenlandia, ¿no? Ella dijo que rompió su promesa de no intervención, y es verdad, él había mencionado que eso nunca iba a suceder. Y bueno, ya sabemos, como siempre lo explico, que Donald Trump es el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Realmente lleva a la práctica sus ideas, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo mencionaba que un político siempre tiene que, un líder, si quiere mantener el poder, tiene que hacer lo opuesto a lo que dice que va a hacer. O sea, que tiene que tener un discurso en lo público y en lo privado, incluso aplicar lo opuesto. Y bueno, fue de hecho una promesa para los votantes, no andar buscando también guerra, ¿no? Sino fue una de las palabras clave de la campaña de Trump, buscar paz, paz, paz. Y realmente lo que nos va a dar a todos es guerra. Wichtigen Wahlen vor den Midterms. Die Lebenshaltungskosten sind weiter hoch, darum will er jetzt mit den Energiepreisen runter. Und er hat gegen ein elementares Wahlversprechen verstoßen, und zwar sich nicht in andere Staaten einzumischen. Und das muss er seinen eigenen Wählern erklären, das muss man auch ganz klar sagen. Auf der anderen Seite können wir nur hoffen, und das haben wir auch verlautbart, dass dadurch hoffentlich nicht die Friedensverhandlungen in der Ukraine gestört werden, weil wir Europäer, die europäischen Staatschefs, nicht dazu in der Lage sind, Friedensverhandlungen zu führen und einen dauerhaften Frieden zur Sicherheit Europas herbeizuführen. Das kann tatsächlich nur Donald Trump. Y bueno, como les menciono, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea se enfrenta pues a las rabietas de Trump sobre los aranceles a Groenlandia. Los legisladores de la Unión Europea están intentando detener la aprobación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles a los países que apoyan a Dinamarca por el tema de Groenlandia, según informó Bloomberg. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. Y Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, afirmó que el acuerdo no puede avanzar bajo presión. El PPE está a favor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en esta etapa, escribió Weber. Pero en verdad que el pueblo europeo no merece la clase política tan incompetente y mediocre que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, Trump los amenaza con sus aranceles a sus aliados y con Groenlandia, ¿no? Y los europeos responden, Rusia es mala. O, por ejemplo, la incompetente, Kaja Kallas, porque no lo digo yo, lo dicen muchos europeos que ya exigieron su renuncia. Ella simplemente culpó a Rusia.
Es increíble que un miembro de la OTAN está atentando contra los otros miembros de la OTAN. Lo único que se les ocurra es mirar otra vez, hacer que la gente intente mirar a Rusia para distraer, pero realmente están reflejando el papel irrelevante que tienen militar y políticamente. Y tan es así que vean cuántos soldados mandaron a Groenlandia a protegerla. Ya lo vieron y ya lo dijo el ministro de Defensa italiano Crocetto, ¿no? 5 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia. En serio, estoy hablando en serio, son los militares que mandaron a proteger Groenlandia. Y de Trump, o sea, y es que esta decadencia de Europa tiene en varios niveles, ¿no? Y hasta Tucker Carlson se pregunta de cómo los líderes, y hasta Tucker Carlson habla de cómo esta clase política realmente va en contra de los intereses de los europeos, Starmer, Macron, etcétera, porque habla de cómo los líderes, Tucker Carlson menciona y asegura que los líderes europeos siguen el guión para borrar el patrimonio nacional. Hay un esfuerzo muy bien organizado y financiado para eliminar a la población blanca de Europa, especula Tucker Carlson. Vean, y en serio que estas son cosas más oscuras y profundas, ¿eh? Este tipo de movimientos y estrategias y tácticas son históricas en la clase política europea, porque viven del terror. Y ya veremos quién menciona eso también. There is a very well organized, very well funded effort to eliminate the white population of Europe. I mean, because it is being eliminated and you're not allowed to notice it, you'll be punished by police and courts you pay for if you notice what's happening to your ancestors' homeland. So that's all just true. Yeah. What? That's right. Like, who is pushing this? It's the question of all questions, right? But it seems that all of these leaders that we have, be it Keir Starmer, be it Ursula von der Leyen, be it Merz in Germany, be it Macron, they all follow the same playbook. They all say the same things, literally post the same things, you know, in their communications to the outside world. They might focus on slightly different subjects here and there, but the agenda is the same everywhere. And it's the erosion, essentially, of our borders, of our nation states, of our heritages. Right. I don't have to tell you or your audience that. We all know it. The question is, who's behind it? Honestly, you know, I don't know. I can't answer that question. But what I can tell you is that the people who are rolling out these agendas are doing it out in the open, in front of our faces, and they keep getting re-elected. Y si no me creen a mí, le tienen que creer, por favor, a un ex jefe del FBI, a Ted Gunderson, que menciona, como podrán ver en el video, un encubrimiento enorme detrás de cada tragedia moderna. O sea, y esto es real. Look what's happened in the last 23 years. A disgrace. I personally investigated the Oklahoma City bombing case. Huge cover-up. Jack Kennedy's assassination, huge cover-up. Bobby Kennedy's assassination, huge cover-up. World Trade Center, huge cover-up. Okay, terrorism. They're using it as an excuse to take away our constitutional rights and our civil liberties. The Bilderbergs, the Illuminati, Bilderberg, New World Order, globalists are the element behind it. It dovetails into the satanic movement, and this movement has infiltrated into our intelligence community, the once great FBI and the CIA. Conspiranoia mis tanates, ¿no? Así que se confirma lo que yo les planteé desde hace tanto tiempo. ¿Quién realmente es un peligro para la OTAN? ¿Rusia, Putin o Estados Unidos y Donald Trump? Él no obedece ideologías, él no es fiel a los liberales, las ideas liberales, libre comercio. Él atenta contra él y no le importa un carajo. O sea, realmente lo que obedece Donald Trump es a sus propios intereses. Por eso también creo que es un hedonista. Pero veremos cómo se desarrolla todo en Groenlandia y yo los tendré informados. Nos vemos en otro video. Chao.